con las muy buenas tardes para todos. Fernández Oro, como todos los miércoles, a partir de las 19 horas, hemos comenzado nuevamente este reporte político. La verdad que, buenas tardes, Majo, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Muy buenas tardes, Leo. La verdad que... No sé si son tan buenas tardes, no empecemos por claro. ahí. En realidad tendría que rectificar lo dicho. Uno por ahí, sí, uno por ahí no logra dimensionar las consecuencias de una tormenta así. Digo, si tenemos que ir de lo macro a lo micro, digo de lo macro, digo, por ejemplo, el daño que ha provocado en la fruta tras la helada, ahora el granizo, y eso por un lado. Y por el otro, digo, las casas, la familia en particular, porque no todos tienen la suerte de tener un buen techo, ¿no? Y las familias que se les gotea su casa, que son viviendas precarias, que se le mojan los colchones. Entonces, por ahí uno no logra concientizarse de las situaciones de cada familia, ¿no? Que no todos la pasan bien como uno que tiene un techo, ¿no? Que no se te gotea. Sin duda, estas inclemencias climáticas que dejan más a la vista la falta de infraestructura mínima necesaria como para vivir dignamente. Precisamente, a raíz de todo esto que estamos comentando, el diario Río Negro titulaba hace unos minutos, hace aproximadamente 20 minutos, en medio de las complicaciones por la tormenta, así seguirá el estado del tiempo. Alrededor de las 16 comenzaron las precipitaciones que habían sido alertadas para todo el Alto Valle. También hubo fuertes ráfagas, se registraron cortes de energía y empleados de obras públicas trabajan para reacondicionar las calles anegadas. Ya vamos a comentar al respecto de lo que ocurre desde el punto de vista municipal aquí en Fernández Oro. La tormenta finalmente llegó al Alto Valle alrededor de las 16. En Neuquén las primeras precipitaciones fueron tranquilas, al igual que en Naye. Pero cerca de las 16:30 el viento y la lluvia comenzaron a golpear con fuerza. Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca anticiparon que seguirá la inestabilidad de las próximas horas, con menos intensidad este jueves, pero retomando en la jornada del día viernes. Se espera el ingreso de aire más frío desde el Océano Pacífico con lluvias débiles en cordillera y descenso de la temperatura a partir del jueves 10. Bien, Se mantienen los días cálidos, no calurosos hacia el fin de semana, con periodos inestables, probables lluvias con tormentas aisladas. Sí, se puede decir predecible, ¿no? Por una cuestión de que tanto calor, tanto 37 grados, y la sensación térmica, no sé, de 39, ponerle, porque no podías ni siquiera transportarte de Oro a Cipolletti porque el asfalto quemaba. O sea, era predecible, era ya esperable que se tenía que venir esto, ¿no? Bueno, ya esto la semana pasada lo anticipábamos cuando dábamos el pronóstico en el programa o desde el programa, el calorón que se venía para todo lo que era el fin de semana. Y hablábamos de la Pelopincho, que había que ir armando la Pelopincho. Bueno, sin duda que, como está diciendo vos, tanto calor provoca este desasosiego, no solamente desde el punto de vista social, sino también habrá que ver si desde el punto de vista productivo, cuál han sido los daños. Pero Que comentábamos... seguro mucho porque... Yo, por ejemplo, acá en este sector, en este barrio, no cayó granizo. O sea, fueron algunas partículas de hielo, pero no llegó a verse la bolita. Bueno, en la mañana de Cipolletti hace unos minutos marcaban justamente que en Cipolletti Centro era tremendo, eran del tamaño de una pelota de tenis las piedras que estaban cayendo. Así que sin duda eso va a provocar algún tipo de sí. complejidad. Sí, El mi mamá me decía en Cipolletti que mi mamá dice, Ajá. ¿sabes la cantidad de granizo que cayó? Hija, quedó todo blanco. No sé si fueron entre más de 6 minutos y cayó granizo. O sea, de una cayó granizo y no llovió. Después se largó la lluvia. Bueno, decíamos que esto ha provocado anegamientos también acá en Fernández Oro y ha habido algún parte comunicacional de parte del municipio al respecto, ¿verdad? Sí, es así. La señora secretaria o directora de prensa, mejor dicho, antes que me tienen las orejas, dice, el personal está trabajando, desarrollo humano está en los barrios y servicios públicos ya tiene evacuadas las principales arterias. Bueno, esto sí lo puedo constatar porque hice un recorrido, porque me fui a comprar algo para la cena y pasé por calle Avenida Cipolletti, que era la más, iba de cordón a cordón el agua.
y estaban ahí los camiones trabajando. Igual, la imprudencia de la gente es increíble, ¿eh? Yo iba tranquila y iba en la camioneta a la chapa, no sé, 3 metros de altura, el agua más o menos. Así, vio cuando pasa un auto por un charco de agua como 3 metros de altura, más o menos. La velocidad que iba por el agua, o sea, ¿con qué necesidad tanto puro, no? Bueno, pero de todos esos pavotes a lo largo y ancho de toda la Argentina está lleno, ¿eh? Bueno, sí, la verdad. Bueno, ¿qué más dice la historia de prensa? Dice, hay que tener en cuenta que la tormenta no se disipó aún, se espera una cantidad de agua similar para esta medianoche. Bueno, esto es lo que nos decía la señora Mariela Ferrada. Dice alerta amarilla meteorológica y ante emergencia comunicarse al 299-459-7226. Repetimos el número, por favor. 299-459-7226. Perfecto. Bueno, esto sin duda, este fuerte chaparrón, esta fuerte tormenta, en realidad no chaparrón, ha provocado una modificación con aquello que habíamos comentado, Majo, por la mañana. Vamos a tener aquí en el estudio la presencia del señor intendente, Mariano Lavín, y precisamente a partir de del inicio de esta fuerte tormenta tuvo, a esto hay que decirlo, la gentileza, el don de bien de comentar tempranamente que estaba abocado a tratar de subsanar el impacto que estaba provocando la tormenta dentro de la localidad. Entonces, me parece que hay que destacarlo porque es ponerse un poco en el lugar del otro. Nosotros teníamos armado un programa con la presencia del intendente Mariano Lavín, nos modificó la estructura del programa, pero rápidamente se puso en contacto con nosotros, con la radio, con la producción, para tratar de que el impacto sea lo más previsible posible frente a la ausencia de él. O sea, realmente es algo que nuevamente quiero agradecer, porque en el medio de todo este trasfondo en donde se encuentra trabajando, repito, para subsanar del mejor modo posible, tener el menor impacto social posible, se acordó de nosotros y del compromiso que había asumido a partir de las 19:30. Ah, sí, la verdad vale resaltar eso. Sí, bueno, tengo conocimiento porque en alguna oportunidad he filmado los recorridos y no es que el intendente esté con la pala, digo, pero va supervisando las obras, digo, cómo van desagotando o qué hacer, acordando qué acción tomar para desagotar las calles, ¿no? Porque esto es terrible. Sí, es evidente que faltan obras, ya lo sé, pero digo, bueno, frente a lo que hay, ¿qué se hace? A ver, por lo pronto. En primer lugar, ningún intendente está para eso, se lo elige justamente para que conduzca, no para que agarre la pala y que se ponga a armar una zanja para que el agua pueda correr. Y en segundo lugar, nosotros tenemos que entender el lugar en donde estamos situados, donde vivimos. Nosotros somos una comunidad pequeña que está en formación, que aspira a ser una ciudad, que está rodeada de grandes ciudades, y que claro, por supuesto, cuando uno se mira hacia los alrededores y ve para un lado Cipolletti, para el otro lado Allen, Roca, y las obras que allí hay, bueno, pero desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista de la infraestructura, todo eso llevó muchísimo tiempo y viene acompañado del crecimiento poblacional que a lo largo de más de 100 años viene dándose. Fernández Oro está en ese proceso y evidentemente la infraestructura necesaria, que puede aparecer como que es inexistente frente a estos vaivenes que nos provoca la naturaleza, nos tiene que hacer reflexionar al respecto y entender que la gestión lleva tiempo, que el llevar adelante obras no se da de un día para el otro, e incluso agregaría lo siguiente, por más que haya fondos, de un día sí. Bueno, a eso iba, ¿no? O sea, por más que hubiera fondos, de un día para el otro las obras no aparecen. O sea, más allá de que no hay presupuesto, ¿no? O sea, que la provincia no tiene presupuesto, que el municipio sabemos que está muy corto de presupuesto y no tiene que ver esto con el color político de quien gobierna el municipio. Es corto el presupuesto municipal como para las obras. Y de ahí se depende entonces de las obras que haga la provincia o eventualmente desde Nación que puedan derivar acá. Así que vuelvo con lo mismo, vuelvo al inicio.
agradecimiento al intendente para habernos comunicado con toda la antelación que pudo, su no presencia aquí en la radio. Veremos si en unos minutos podemos comunicarnos con el ministro de Gobierno, que sabemos que está en viaje, que está trasladándose, anda por el Valle Inferior. O sea, tendremos suerte o no, porque si está entre ambas ciudades, la señal va a ser escasa. No va a tener señal directamente. Bueno, a ver, fue el comentario que nos hizo un poco más temprano fue justamente eso, que tal vez no dábamos con él, habida cuenta de esto, que estaba en viaje de La Marque hacia Viedma, hace aproximadamente 40 minutos, una hora. De tal forma que veremos si con la otra comunicación logramos tener un poco más de suerte. No sé si te parece que vayamos a una pequeña pausa musical. Intentamos la comunicación con el ministro Buteler, vamos a hacer un primer intento, y si no, seguimos con algunos de los temas que habíamos planteado hoy por la mañana desde el programa tuyo como anticipo de Reporte Político. Bien, vamos entonces. Bien, ya estamos al aire nuevamente, Leo. Bien, ya estamos de vuelta entonces, estábamos chequeando el portal del municipio y veíamos justamente lo que aparece hoy en un programa medio especial a raíz de esta gran lluvia, le contamos a los oyentes. Volvemos a repetir el número de contacto de la municipalidad, 299-459-7226, 459-7226, y allí se marca que hay que tener paciencia. Bueno, eso es algo que evidentemente en estas situaciones uno suele no tener, pero que tristemente tenemos que tratar de adquirirla frente a una situación de desborde, de colapso, en donde seguramente el número telefónico debe estar absolutamente desbordado, imagino, ¿no, Majo? Claro que sí. Y yo pienso sobre todo en los vecinos del barrio Costa Linda, que siempre son por lo general los más afectados, porque como están en la zona, asentados sobre la zona de bardas, al pie de la barda, digamos, viene todo el agua con toda la potencia bajando. Me pienso en ellos ahora, cómo estarán, ¿no? Una duda que es compleja la situación. La semana pasada se produjo el triunfo de Lula en Brasil. Esto provocó, o va a provocar sin ninguna duda, algún tipo de repercusión a nivel local, a nivel nacional. Sin duda que el triunfo de Lula favorece al oficialismo, particularmente al kirchnerismo. De algún modo, diría yo, como habilitando a Cristina a permitir que los militantes comiencen a impulsar su candidatura. Y esto, sin duda, que en ese trípode de poder empieza a darse cada vez una mayor divergencia entre Alberto por un lado, Ventajita Massa por el otro, y la vicepresidenta, ¿no? Ahora el vecino que lo escucha diría, ¿por qué le dice Ventajita Massa? Porque siempre quiere sacar ventaja para el río propio de cada una de las situaciones que desde el punto de vista político se han dado. De hecho, sin ir más lejos, durante el gobierno de Alberto, cual él forma parte de esta alianza que ha tomado la denominación de Frente de Todos, en el anterior cambio de gabinete, antes de que Mansur se hiciera cargo de la jefatura de gabinete, Mansur, el ex gobernador de Tucumán, estuvo desesperado por hacerse cargo de la jefatura de gabinete, habida cuenta de lograr un protagonismo que todos sabemos, aquel que forma parte del legislativo, del poder legislativo, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, no tiene. El Ejecutivo tiene un rol no solamente de mayor acción, sino además también de mayor protagonismo. Y con una figura decreciente desde el punto de vista electoral como el de Alberto, en ese momento se desesperó por tratar de ser el jefe de gabinete. Sirva esto de ejemplo para justificar el por qué en el ámbito político se lo conoce como Ventajita Massa, siempre tratando de sacar una ventaja. De hecho, vos sabés que a raíz de esto es un apodo, un sobrenombre que es casi innombrable para él. O sea, le molesta y mucho que le digan ventajita. Evidentemente demuestra
inconscientemente, me imagino, diría algún psicólogo, que hay algo de ello por detrás. Pero aquí sería interesante ir viendo quiénes son los seguidores en la provincia de Ventajita Massa, porque hay unos cuantos. Massa esta semana precisamente estuvo aquí por la provincia, estuvo realizando una serie de anuncios, particularmente en Bariloche, donde fue para inaugurar o para dar comienzo a una nueva línea de alta tensión que va a servir para abastecer a Bariloche, pero además, decíamos, llevó adelante una serie de anuncios, por ejemplo, para la fruticultura, que esperemos que ahora cobren vida, porque ya no solamente se trata de las heladas tardías, sino de lo que hablábamos hace unos minutos con el inicio del programa, estas grandes lluvias. También trajo como anuncio el envío al Congreso Nacional del proyecto de ley sobre hidrógeno verde, que tanto interesa a la gobernadora Carrera, y por supuesto una serie de anuncios que en algún punto, al estar vinculados sobre Vaca Muerta, también impactan sobre la provincia de Río Negro. Pero aquí en la provincia de Río Negro, decíamos, la figura de Massa, para dentro de lo que es Juntos Somos Río Negro, también tiene trascendencia porque hay representantes que son importantes, algunos intendentes, o algún intendente, que vuelve a tener aspiración de ser candidato. Puntualmente el intendente de Viedma, Pedro Pesati, que se referencia con la figura de Ventajita, y que sirvió entonces la presencia del senador Beretilnec, la presencia de Massa en Bariloche, para que se cerrara en algún punto la fórmula para gobernador del año próximo, en donde aparentemente todo hace pensar que volvería a ser Beretilnec Pesati. El hipotético triunfo a nivel provincial de Beretilnec lo catapulta nuevamente como un referente a nivel patagónico. Y esto es importante marcarlo porque por dos cosas. En primer lugar, porque yo diría, a nivel de las provincias patagónicas, si incluimos dentro de la regionalización a La Pampa, desde el punto de vista geográfico no debiéramos hacerlo, pero sí desde el punto de vista político, podríamos decir que no hay ningún referente político patagónico fuerte, fundamentalmente después de la muerte de Mario Das Neves. Ha desaparecido eso. Y un triunfo electoral, un hipotético triunfo electoral en abril del año próximo de parte de Beretilnec, pero un contundente triunfo. Y acá tal vez es donde podemos empezar a encontrar alguna respuesta a aquello que nos preguntábamos unos programas atrás, en donde si verdaderamente la diferencia que tiene Beretilnec desde el punto de vista de la intención de votos con respecto a Tortorielo es tan importante, ¿por qué llevó adelante la reforma electoral? Y allí decíamos, sin tener números a la vista, ¿será que en el fondo, desde el punto de vista numérico, no es tan importante? No. Tal vez empieza a develarse ese velo que existía y la búsqueda de Beretilnec no sea solo un triunfo electoral que le permita hacerse nuevamente de la gobernación provincial, sino además el hecho de obtener un triunfo tan contundente, tan sustancial, que lo catapulte como el referente político de toda la Patagonia. Vale decir, a la hora de tener que hablar con la Patagonia, la llave desde el punto de vista político, con los senadores que allí hay, 3 por provincia, sea ni más ni menos que el gobernador de Río Negro. Me parece que ahí es donde hay que empezar a analizar, a observar con cierto detenimiento, y también ya en el ámbito local no habría que descartar lo que mencionábamos, Majo, hace unas semanas atrás, respecto a que un triunfo importante, sobre todo con legisladores propios, creo yo, lo habilitaría a Beretilnec a una
hipotética reforma constitucional y consecuentemente a una nueva presentación como candidato a gobernador. Creo que la visita de Massa ha sido importante para allanar mínimamente el contexto provincial, ¿verdad? ¿Cómo la ves, Majo? La verdad que yo escucho los comentarios, ¿no? De la gente. Seguramente ellos tejen todo su camino para llegar al poder, pero los vecinos, ¿qué dicen los vecinos? Los vecinos dicen, ¿y este Massa qué sabe de política? Es lo único que se rescata de los vecinos. Bueno, sin duda que Massa provoca grandes desencuentros, no solamente con el ciudadano de a pie, sino además para dentro de lo que significa el propio Frente de Todos. Hoy por la mañana nosotros hablamos un poco al respecto. Me hizo acordar la frase que usted dijo que había dicho, hemos ganado la incertidumbre. Y claro, porque ya tenemos la certeza de que todos los meses tenemos inflación. Bueno, yo decía, qué dificultades para el kirchnerismo, para el cristinismo, el tener que soportar el liderazgo de aquel que está en las antípodas de un modelo socialdemócrata, pseudo progresista, como el que pretende emular el kirchnerismo. Cuando decimos en las antípodas, porque Massa representa, en primer lugar recordemos que viene de la UCD, aquel partido liberal de la década del 80 y del 90, y es un representante, si se quiere, un ferviente representante de lo que significó el menemismo en la década del 90, y hoy en algún punto, lo mencionábamos a la mañana, si empezamos a hablar de esta danza de nombres de candidatos para el año próximo a nivel nacional, si bien falta un montón, lamentablemente, por la gran crisis económica, que se traslada a lo político y por supuesto a lo social, si uno tiene que buscar un candidato moderado dentro del Frente de Todos, precisamente no está con la figura de la vicepresidenta, está con la figura de Ventajita, con lo cual no habría que descartarlo como un hipotético precandidato presidencial. Por eso es que sale a vender estas frases de humo propia de Ventajita Massa, que mencionábamos hoy en la mañana. En Bariloche decía estos días, le hemos ganado a la incertidumbre y empezamos a estabilizar la macroeconomía. Lo repito porque los oyentes se renuevan, como dice la Chiqui Legrand. Claro. Le hemos ganado a la incertidumbre y empezamos a estabilizar la macroeconomía. Hoy también por la mañana se conocía el índice de inflación del mes de octubre, que publica la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Daba un 7%. Generalmente son bastante similares lo que aparece en el índice a nivel nacional y lo que surge, con las diferencias del caso, en la Ciudad de Buenos Aires. Digo un 7%. ¿Querés ponerle un 6% mensual? Menos de eso no va a ser. ¿Querés ponerle un 5,5%? Sigue siendo una barbaridad. Una barbaridad. O sea, y este muchacho nos quiere vender este pescado podrido de que le hemos ganado la incertidumbre. ¿A qué aludirá cuando dice eso, no? Claro, o sea, uno tiene un mango ahorrado, entonces lo que tiene que hacer es ponerlo a producir. No tiene que ir a la incertidumbre de lo que significa la compra del dólar plus, por supuesto, porque al oficial no puede acceder prácticamente nadie. Y si quiere tener un mango ahorrado y no quiere ir al dólar blue, no tiene que ir a la incertidumbre del plazo fijo, que es de casi un 80% anual, perdiendo contra inflación. O sea, según él, le hemos ganado la incertidumbre. Yo, la verdad, vuelvo con lo que decía hoy a la mañana, viven, perdón, ¿no? Los que están acá viven en una nube de pedo. Claro, porque no se estaría viendo el resultado de una estabilidad que tanto uno esperaba cuando asumió, ¿no? Aunque ya uno dijo una predicción al momento de que asumió. Están en una nube y la realidad del mundo político es totalmente distinta a la del mundo real, a la del ciudadano de a pie. De hecho, la pelea pasa por ver quién ocupa tal o cual lugar dentro de la magistratura. La pelea pasa por tratar de ver cuándo son las elecciones. Las peleas pasan por ese lado, no pasan por tratar de traer
más inversiones para la Argentina, abrir más la economía, claro, para medidas. permitir que consecuentemente se genere más trabajo. O sea, este modelo keynesiano que se pretende instaurar o que se empezó a establecer allá por el año 2004-2005 no funciona más, está vencido, está vencido. Con un 100% de inflación está vencido. Hoy leía hace unos minutos antes del inicio del programa, los porteros a nivel nacional lograron en la paritaria un aumento del 112%, y este chico esta semana, el jueves de la semana pasada, diciendo en Bariloche que le hemos ganado la incertidumbre y que empezamos a estabilizar la macroeconomía. Y el gremio, insisto, de los porteros cerró por un 112% de aumento. O sea, eso te marca medianamente la inflación. Viven en una nube, y lo peor claro, es dándose a conocer una canasta familiar que vos decís tienen que tener un tope de arriba de 100.000 pesos, y vos decís si la jubilaciones no superan 128.000 pesos la canasta básica, y la jubilación no supera la mínima 53.000 pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Que, o sea, es evidente que la medida económica que manejan no estarían dando sus resultados, ¿no? No, evidentemente viven en otro planeta. Si te parece, vamos a una pequeña pausita musical, a la propuesta musical del día de hoy, que es con Los Piojos, con lo último que realizó como grupo, allá por el año 2007, y en unos instantes estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta en una tarde bastante complicada aquí en Fernández Oro, con la lluvia y los desbarajustes que ello ha provocado, pero hemos logrado tomar comunicación con el licenciado Diego García. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Majo, Leo, ¿cómo van? Estaba mirando el diario que está el granizo ya incluso en Alto Valle. Acá mucho calor, recién nublado. Vamos a ver si llega. Bueno, aparentemente sí, realmente estamos muy complicados por acá y además preocupados por el problema que puede generar esto para la fruta. Pero vos sabés que antes de ir a la pausa musical, estábamos comentando que se ha dado a conocer, la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires ha dado a conocer el índice de inflación de octubre, obviamente en la Ciudad de Buenos Aires, que ha girado alrededor del 7%. La especulación es que a nivel nacional rondará aproximadamente eso, ¿verdad? ¿O va a estar muy por debajo? En la Ciudad de Buenos Aires fue impulsado sobre todo por un aumento importante, casi el 13%, de la cuota de los colegios de educación. Y de todos modos, en términos generales, todos los informes privados y, en este caso, el público, como el de la Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que es alimentos está cercano al 8 nuevamente. Y es seguramente el índice que se va a dar a conocer el miércoles que viene por el INDEC, el nacional, esté dando más que el índice anterior, cercano al 7%. Pero alimentos está confirmado que viaja al 8% todos los meses desde febrero. Ahora, Diego, nosotros también por la mañana lo mencionábamos, lo estábamos mencionando ahora a la tarde, este muchacho Ventajita Massa, como le digo yo, salió estos días estando allí en Bariloche con esta frase que realmente tiene un impacto social, sobre todo importante, ¿no? Cuando dice, le hemos ganado a la incertidumbre y empezamos a estabilizar la macroeconomía. O sea, yo no sé si él es ministro de Suiza o si yo vivo en Zimbabue, no entiendo. Mira, el tema acá es que con una tasa de interés que pelea por ser positiva, es decir, que pelea por estar arriba de la inflación, han logrado estabilizar los tipos de cambio, y con devaluaciones parciales de tipo de cambio, que ya el tipo de cambio de 160 pesos, el Banco Central 157, mayorista, ya casi es un tipo de cambio que solo sirve para las estadísticas, porque no sirve para casi ninguna transacción comercial, salvo algo vinculado a alimentos y medicamentos, y obviamente los que están fuera de los tipos de cambio especiales, los regímenes especiales para exportar. Después el resto, el tipo de cambio ronda en todos arriba de los 200 pesos,
han logrado frenar la inestabilidad, es cierto, de la cotización del dólar por ahora, no han frenado la inflación y sí están generando una recesión infernal. Vimos el último dato de la CAME, 3,2% abajo venta minorista, 20% textiles, 10% electrodomésticos. Esto es un derrumbe. Yo te quería comentar que también tenemos ya los datos de octubre del índice de confianza del consumidor, la 4,1%. Este índice es importante porque tiene una larga trayectoria y siempre ha tenido una correlación buena con las elecciones. Mirá, en octubre da una baja de 4,1% en términos generales, en un solo mes. El índice de confianza, sí, da una baja. 4,1% en un solo mes. Pero lo interesante es que cuando lo vemos por regiones, vemos algo notable. En la ciudad autónoma de Buenos Aires registra un índice, da vuelta la taba, digamos, y solo para esta región es positivo, 3,5. Mientras que en el Gran Buenos Aires, es decir, los tres cordones del conurbano, en un solo mes se desbarrancó 6,4%. Y en el interior, en un solo mes, 4%. Escúchame, ¿y esto cómo se mide? Digo, ¿de qué manera se mide? Porque creo que empieza a existir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una cierta confianza en un cambio de gobierno para el año siguiente, y se da un proceso parecido al que empezó a dar en el 2015, con el cambio con el último año de gobierno, del segundo gobierno de Cristina Kirchner. Pero cuando yo esto lo leía, el índice de confianza consumidor en esa época, era pareja la perspectiva del futuro, digamos, con respecto al índice de confianza ya en esa época. Pero acá se da algo particular. Los tres cordones de la provincia de Buenos Aires están dando una caída, un desbarranque de 6,4% solo visto en el 2001, en un solo mes. Y el interior del país, 4% abajo. Hay una esperanza, por decirlo, esto ya es análisis político, te lo dejo a vos, como en estos recambios de la socialdemocracia, digamos, de alguna manera, mientras que en los tres cordones del conurbano bonaerense y el interior del país hay un desbarranque que no encuentra piso. Yo creo que acá, sobre todo el Gran Buenos Aires, los tres cordones, que es donde se registra la caída 12,6%, los últimos 3 meses, 6,4% en un solo mes, es donde crece Milei, ¿no? No tiene piso la caída ahí. Pero la situación macroeconómica, que vos lo decías con respecto a lo demás, a la que más variación tuvo, la confianza en la situación macroeconómica en un solo mes, que en octubre cayó 6,4%. Y acá viene lo interesante. ¿Hola? ¿Me estás escuchando? Sí, perdón. Sí, por favor. Cuando lo desglosa por ingreso, el ingreso alto tiene una caída de confianza de 1,7, pero el bajo, todo en un solo mes hablo, porque son números, esto para los que son números muy altos de variaciones para un solo mes, cuando es un índice que se mueve muy poquito, ¿viste? En un solo mes, en los sectores más bajos, el índice de confianza cayó 8,5%. 8,5%. Es una barbaridad. Cuando hablamos de expectativa futura, en sectores más bajos, 6% abajo. 6% abajo. Y el índice se está acercando al peor momento, en términos generales, de Mauricio Macri en el 2018. Después Macri empieza a remontar la situación. Hay un desbarranque en octubre, o sea, hay como una sensación de historia que se repite para los sectores acomodados, el sector alto de todo el país, y Cava, como región íntegra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como que confía en una repetición de la historia del 2015. Mientras que en los sectores más bajos y el interior del país no hay piso. Es caída libre. O sea, pero esa caída libre es hablar de 8,6% en los sectores bajos, 9% sectores bajos, es caída libre, Por eso es que, primero, repito, es muy preocupante de cara a diciembre del año próximo, y por eso Cristina, la semana pasada en la UOM, hablaba de una suma fija. No, porque lo que estamos viendo, lo que viene a confirmar esto, entre sectores bajos, cordones, los tres cordones del conurbano bonaerense,
es que los peores números en cuanto a empleo, pobreza, indigencia, ventas, están en los 3 cordones conurbano bonaerense. Y la peor reacción contra este gobierno está en el resto del país. La ciudad autónoma de Buenos Aires vive, daría la impresión, en un proceso de cíclico de la historia, y claramente a donde el dólar se le estabiliza sufre menos la inflación. En cambio, el resto del país está sufriendo la crisis de la coyuntura de la macroeconomía, los sectores productivos, las economías regionales destruidas, bueno, hablaban de la fruta, ¿no? Y a esto agreguémosle la situación caótica en los 3 cordones de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que esto viene a confirmar, por lo menos hasta acá, lo que dice el informe de Katterberg, el último, de que si se votara hoy hasta 40 años de edad, el presidente sería Milei en primera vuelta. Y esto no es querer ponderar a Milei ni nada, es decir, hay una masa importante de voto que quiere castigar, digamos, a nivel nacional, y busca la imagen que lo represente. Basta para la clase media baja, intentar lo que cuesta o el golpe que sufre cuando intenta reponer un bien durable. No, bueno, es algo catastrófico. Sean cubiertas, sea un electrodoméstico, sea ropa, ya vamos a hablar de indurables ropa, o sea cambiar el auto. Bueno, eso es inaccesible ya para la gente. No, es inaccesible. Hoy el proyecto es cambiar las 2 gomas del coche, no las 4. Para los oyentes que están de otro lado, va a programar 2 para dentro de un par de meses cambiar las otras 2. Y tirar un poquito y pasar el verano. Por eso estos números que vos exactamente, por eso estos números que vos estás arrojando, Cavallo decía los días pasados, a los radicales les recomendaba no pelearse con Milei porque lo van a necesitar, frente a este crecimiento electoral que está teniendo, particularmente no, lo que pasa es que la gente quiere castigar. Imagínate, lo durmieron 2 años con la cuarentena. Cuando sacó la cabeza, qué sé yo, pasaron un par de meses y dijo voy a cambiar el auto. Se quedó con un autito 2015, la cuarentena entró en el 2019, estaba en carrera, y bueno, para cambiar, ¿a dónde me voy? A 2018, 2019. Y estamos hablando de clase media, porque 2015. Y hoy con cualquier auto 2015, para repetir, sobre el mismo modelo, misma gama, 2019 tiene que poner 2 millones, 2 millones y medio de pesos. 4 o 5 palos. Sí. 4 o 5 palos. Sí, señor. Sí, totalmente. Sí. Por eso digo que cuando no hablo de los sectores más humildes que la están peleando, ¿no? Para poder cumplir con las proteínas, la cosa, y poder seguir caminando, seguir conservar algún trabajo o algo de ingresos. Hablo de la clase media. Cuando sacó la cabeza de la cueva y ve el vendaval y dice, atina a hacer lo que ha atinado a hacer siempre, bueno, trabajo todo el día, a ver si estuve toda la cuarentena encerrado, no me fui de vacaciones, no hice esto, no hice lo otro, y a ver si cambio el auto. Se pega un frentazo. No, seguro, que aparece el idiota diciéndote la frase que le ganamos a la incertidumbre y que se empieza a estabilizar, que la vive solo, o sea, definitivamente un imbécil. Claramente el tipo de cambio, los tipos de cambio relativamente fijos, sobre todo en microclimas como es la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es capital, genera una sensación mejorada en cuanto a la incertidumbre. Pero el resto del país o el resto de los sectores, lo que estamos viendo es caída libre. Esto es caída libre, porque lo que le pasa a la clase media cuando va a reponer el auto, le pasa a la media baja cuando va a reponer las zapatillas, le pasa a la baja cuando va a reponer el electrodoméstico. Es decir, se encuentra, no es un desamparo, porque no es incertidumbre, casi me tiraron por la ventana. Qué dificultad para el oficialismo presentar un candidato el año próximo, porque ¿qué podés vender? ¿Qué esperanza podés vender? Y para Juntos por el Cambio también, porque también tampoco tiene una última foto brillante para mostrar, ¿no? Ojo con esto, porque la gente, si hace un poquito de memoria,
Pues lo que ocurre es que la ciudad de Buenos Aires es un oasis en el medio de las otras 23. Claro, no así de presupuesto. Vos, es que quien transita la ciudad de Buenos Aires es otra cosa. O sea, te das cuenta que hay gestión, vos podrás decir porque hay plata, todo lo que vos quieras. No, seguro, con plata se puede hacer las cosas mal Está también. bien, Seguro. pero también en otro, exactamente, Sí. exactamente. Entonces, un poco de las dos cosas, ¿no? Es una cosa y la otra. La verdad que el panorama es, bueno, yo creo que valía la pena resaltar, porque bueno, vos Leo también lo sé, el índice comienza, de la distela es algo que siempre se mueve muy poquito, y sus indicadores no suelen no es un índice que sobre reacciona, está armado de tal manera de que los movimientos son bastante estables. Y lo que vimos en octubre fue una caída estrepitosa. Bien, yo creo sí, te decía. En noviembre va al mismo camino porque la inflación te come todo, la inflación te come todo, la inflación te come cambiar el auto, te come cambiar la cubierta, te come viajar, te come que te fuiste el fin de semana, te come el asado, te come la ropa, la zapatilla, las medias, el pantalón, y cuando querés acordar, te paraliza, ¿no? Sí, seguramente. Y además esta sensación en la gente de desánimo. La semana que viene, te decía, seguramente van a estar los números a nivel nacional, y ahí te vamos a pedir que desgrose. Sí, justo el miércoles 4 de la tarde, mirá. Puntualmente, porque vos hablabas del asado, el Frente de Todos hablaba que era bueno, decía el Frente de Todos en su momento, comerse un asadito, darte un gustito, y ahora resulta que, o sea, es que el otro día, no me acuerdo en qué supermercado, te vendían en 3 cuotas el pan dulce. Claro. O sea, ahora, sí, porque un pan dulce de marca media alta, son 3.000 pesos. Y creo que te quedaste corto, bueno, uno medio, sí. Ahora, insisto, desde lo económico, digo yo, los analistas políticos, porque esto se dedican ustedes, querer comparar esta situación con cualquier otra del pasado reciente, para mí lleva a algún error de cálculo. Esto no lo vimos en un periodo electoral reciente en esta magnitud en los últimos años. No, ni siquiera si uno lo mira hacia atrás, hacia el 2001, porque no había ningún antimodelo, que en este caso lo tenemos con Milei. Y justamente es un factor trascendental, Milei. Y un peronismo con riesgo de quedar tercero, un oficialismo con riesgo de correr tercero. Y si hablamos del presidente, y si escindimos al presidente del resto del kirchnerismo, vamos a decir, y hablamos del presidente como oficialismo y esta idea que quiere ser candidato a las PASO, podemos hablar de un presidente con riesgo de quedar cuarto o quinto. ¿No? El presidente, siempre lo decimos, desde la PASO, lo mencionábamos la semana pasada con Silvio Castro, tiene la herramienta como para no ganar, pero sí hacer el daño suficiente dentro de la alianza gobernante hoy por hoy. Pero, bueno, falta mucho todavía, sí es cierto que el oficialismo, lo peor de todo es que, en primer lugar, falta mucho, y en segundo lugar, creo que los que tenemos la posibilidad, la alternativa, el gusto, de darnos de poder expresar nuestras ideas a través de algún micrófono, tenemos la responsabilidad de hacer entender a la gente que venga quien venga, a partir del año próximo, faltando un año todavía, el cambio no va a ser inmediato. Claro. El cambio va a ser lento. Si del día de mañana llegue el que llegue, el próximo 10 de diciembre, 2023, el cambio no se va a dar el 11 de diciembre. Va a demorar muchísimo. Me parece que hay que entender eso, porque si no, de lo contrario, al otro día vamos a tener al peronismo tirando bombas molotov en la Casa de Gobierno, quitando como lo ha hecho siempre. Como lo ha hecho sí, historia. Por otro lado, yo creo que si se encierran las viejas recetas del ajuste fiscal, el gobierno que viene puede terminar muy mal. Y lo que no se puede esquivar más son las reformas, no el ajuste, sino las reformas. Qué interesante. ¿Sobre qué, Diego? ¿Sobre qué? ¿Reforma laboral, por ejemplo? La reforma laboral, las reformas de la justicia, la reforma fiscal. Si no se pone énfasis en las reformas, no hay ajuste fiscal ni gasto fiscal que hagan de arrancar la economía.
Qué interesante lo que estás diciendo. Esto la semana que viene, Diego, lo tenemos es más importante, te diría, porque de cara a lo que hay que preparar a la gente para lo que viene. Pues, si son los dos modelos que fracasaron. El modelo de Cristina, pensando que son aumentando, intentando incentivar el gasto y el consumo y barrancar la economía. Prendo la economía, dijo Fernández, enciendo la economía. Y el modelo de Macri, basado en estabilizar variables fiscales y que en ese sentido que llegue la lluvia de inversiones. Fracasaron los dos. Listo, no se puede esquivar más, hay que hacer la reforma. Diego, no hay más opción. Tengo que cortar. Bueno, muchas gracias, Majo Leo, muchas gracias por llamarme. Gracias a vos. Hasta la próxima. Por favor, hasta la semana próxima. Majo, si te parece, ponemos un segundito, una pausita musical y ya estamos de vuelta. Dale. Bien, estamos de vuelta. Hemos logrado tomar comunicación con el ministro de Gobierno, con Rodrigo Guterer, a quien le agradecemos sobremanera porque está en viaje, se tiró un costado frente a las reiteradas llamadas e insistencia nuestra, tanto de la semana pasada como de esta semana, para hacerse unos minutos y hablar con FMHDT de Fernández Oro, con nuestro programa Reporte Político, así que lo tenemos del otro lado de la línea. Rodrigo, ¿nos escuchás? Buenas tardes. Sí, escucho perfecto. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, agradecerte nuevamente la deferencia de haberte tomado unos minutos para charlar con nosotros. No hay problema, lo debía de la semana pasada. Se me complicó por los viajes, así que bueno, acá estamos. Muy amable nuevamente. Bien, en primer lugar, la semana pasada nosotros queríamos conocer un poco lo que significó el encuentro de Juntos Somos Río Negro en Los Menucos, cuál fue la consecuencia que de ello se derivó, cuáles fueron las conclusiones. Preguntarte en primer lugar como afiliado y luego, por supuesto, como el ministro político, ¿no?, que tiene la provincia, la mirada al respecto. Mira, fue un día, la verdad, muy importante para nosotros porque se reunió, por un lado, la mesa ejecutiva, que la comanda el senador Roberto Bertone, que es el titular del partido, el presidente del partido y el fundador del partido, y por otro lado, toda la asamblea en pleno, con lo cual estábamos prácticamente todos los dirigentes de toda la provincia, nos reunimos en Menucos, después de 3 años muy difíciles que pasamos, ¿no? De pandemia, en medio de la pandemia, pero la salida de la pandemia nos pasó otro proceso electoral que nos fue muy bien, que hizo que Agustín Domingo sea diputado, pero fueron años muy complejos para nosotros, porque nosotros gobernamos el 80% del territorio, y la verdad que entre las crisis políticas del gobierno nacional, las crisis económicas, de la economía nacional y la pandemia fueron años duros, y esto fue un buen encuentro porque tuvimos la posibilidad de volver a reencontrarnos, volver a rearmarnos, pensar la estrategia electoral del año que viene. Obviamente estuvo Alberto, Vela, se identificó un poco estos conflictos internos que por ahí en algunos lugares se hablaba, algunos partidos especulaban, cosa que nosotros sabemos que no existía, pero bueno, aún así creo que también dio esa tranquilidad para dentro del partido y dio certeza para fuera del partido, pero no que pensaban que iba a ser de otra manera. Y nos pusimos de cara a trabajar en el proceso electoral 2023, ¿no? Entendiendo que la gobernadora confirmó que la elección, lo más probable es que sea el 16 de abril, para despegarla completamente de la elección nacional, para que la gente entienda bien qué es lo que está votando, porque no es lo mismo votar un proyecto provincial que votar un proyecto nacional. Y nos pusimos como objetivo, que se representó Alberto, de que para mediados de diciembre tengamos resueltas todas las candidaturas para poder ya empezar a trabajar en el armado electoral del 2023, que como te decía, para nosotros es un desafío muy grande porque hoy gobernamos entre municipios y comisiones de fomento el 80% del territorio granadino, con lo cual la gente nos ha acompañado en las últimas elecciones, en las intermedias también, y el desafío es seguir superando y ampliando la expectativa de la gente, ¿no? Esa es un poco la idea, con un condimento particular, que acá me meto un poquito más en lo político, que planteó Alberto, de empezar en esta nueva etapa de Juntos, que ya es un proyecto de Juntos consolidado, con un montón de dirigentes, con recambio generacional, con muchísimas intendencias y comisiones de fomento, empezar a ampliar la mirada, y no solamente trabajar y gobernar con la mirada de los que estamos en Juntos, sino también empezar a mirar
y gobernar con la mirada de otros espacios políticos que quieran aportar al trabajo en conjunto con un Río mejor, ¿no? Y creo que ese es el desafío que tenemos por delante, que todo aquel que se quiera sumar, que quiera trabajar con nosotros, que quiera pensar la provincia con nosotros, sin para su identidad lógicamente partidaria o sindical o de la que sea, se sume, ¿no? Estamos trabajando en un gran acuerdo René que bueno, creo que es el desafío que tenemos, me parece más grande de acá en las elecciones de. Te pregunto, en primer lugar, si el encuentro sirvió para matizar una única candidatura, si se quiere, firme, que es la del senador Beretilnec, y a partir de ahí, ¿cuál va a ser el rol que va a tomar o que puede llegar a tomar, de ser así, la actual gobernadora, Arabela Carrera? Es decir, va a ser intendenta en San Carlos de Bariloche, emulando, si se quiere, lo que hizo el Coqui Capitanich allá en el Chaco en su momento. Va a tomar otro rol, un rol consultor dentro de la estructura de Juntos Somos Río Negro. ¿Se habló de eso? ¿Qué se comentó? No se habló de eso, no se habló específicamente de candidaturas. No fue una reunión para definir candidaturas, sí fue una reunión para poner fecha a la definición de las candidaturas, ¿no? Lo de tener, obviamente, es un hecho, lógicamente, y en el marco de los acuerdos, de las charlas y de los consensos, la definición de los espacios, ya sea de la fórmula, ya sea de Bariloche, creo que la definición va a estar en la primera quincena de diciembre, y incluso también la definición de qué es lo que va a hacer la gobernadora Arabela, que como bien lo planteó el senador también en alguna entrevista que hizo hace poco, por supuesto que ella va a elegir a dónde quiere estar y va a tener ese espacio de alguna manera, ¿no? Eso no es un problema dentro del partido, ¿no? Pero bueno, es una definición también que tiene que tomar ella en conjunto con Alberto, y eso seguramente lo vamos a conocer, uno estima, en el transcurso del mes de diciembre. Por supuesto que uno tiene siempre ansiedad al respecto, y no me queda otra que preguntar, más allá de conocer casi con seguridad la respuesta protocolar. ¿Vas a ser candidato a intendente aquí al lado de Cipolletti o no? Es una buena pregunta. Mira, la respuesta, no te digo. No, vos hablabas, perdóname, acá quiero decir lo siguiente: vos hablabas de recambio generacional. Sí. Y si yo me pongo en esa mirada de analista político, de politólogo, digo, puta, este tipo de joven, si es, ya tiene experiencia ejecutiva, no en un cargo electivo en el Ejecutivo, pero sí experiencia ejecutiva, si es candidato a intendente en Cipolletti, 4, es reelecto, 8, eso lo habilita con toda la experiencia del mundo el día de mañana, dentro de 8 años, a poder ser candidato en la provincia, ya mirando hacia futuro. Estamos haciendo esta es una mirada mía, no tengo la bola de cristal acá adelante, si no le jugamos la lotería, pero... No, yo creo que, mira, la definición en Chipo no es protocolar la respuesta, porque no es algo que hayamos definido todavía, y que soy 100% franco, es algo que creo que está para charlar junto con Claudio, con Alberto y también con los legisladores, con el movimiento que trata en nuestro espacio en Cipolletti. Es una definición que sí sabemos que la tenemos que tomar en el transcurso de la primera quincena de diciembre. Por supuesto que me gustaría, o sea, si vos me preguntás a mí, ¿a usted le gustaría ser candidato a intendente? Por supuesto que me gustaría, en mi ciudad, me gusta la política, me gusta generar políticas públicas para transformar la vida de la gente, y por supuesto que la intendencia de Cipolletti es un hermoso lugar para hacer eso, y más en la ciudad de la que uno es, pero en esto lógicamente uno es respetuoso de la decisión del partido, porque somos muchos actores en Cipolletti, hay muchos que pueden ser candidatos, hay legisladores, hay intendente que tiene reelección. Yo creo que uno va a ir a donde el espacio lo considere, y la definición va a estar ahí el 15 de diciembre. Soy una posibilidad, hay muchas posibilidades, la definición es del conjunto, y no es algo que hoy, soy con total franqueza, no es algo que hoy hayamos charlado todavía. Pero creo que es una charla inminente que vamos a tener en el partido en la próxima quincena. Vamos a empezar a debatirlo seguramente, a ver quién quiere, quién tiene ganas, qué quiere hacer el elector intendente, qué piensa el senador, que es el presidente del partido, que es de Cipolletti, y en función de eso seguramente vamos a definir, ¿no? Pero realmente, o sea, te soy 100% franco, no es algo que hayamos debatido todavía internamente en Juntos Cipolletti. Perfecto. Te corro un poquito lo que tiene que ver estrictamente con lo electoral, y te consulto al respecto de lo que ha comentado Magdalena Odarda, quien te criticó puntualmente, sí, por el desalojo de los mapuches en Villa Mascardi, como ex titular del INAI, y frente a la nueva gestión que entiendo está llevando el Ministerio de Gobierno
respecto de la ley 26.160 y cómo articula esto con el CODESI. Comentanos un poco al respecto. Sí, no tiene mucho sentido las críticas, porque la verdad que nosotros hemos sido críticos del accionar del INAI, obviamente, ¿no? Y es el mismo gobierno nacional el que tomó la decisión por orden judicial de desalojar Mascardi. La provincia, ni la provincia ni el gobierno nacional tomaron esa decisión. Fue una decisión judicial en función de que estaba completamente desmaderado ya el incendio de casas para la posterior ocupación de la misma. Eso no tiene que ver ni con nosotros ni con el gobierno nacional, te diría. Pero lo que tiene que ver con el relevamiento, nosotros es cierto que hemos dicho que, por lo menos en la gestión de Magdalena, nunca logramos firmar el convenio para relevar las comunidades. Por algún motivo habrá sido, todas las provincias lograron firmarlo. Nosotros siempre tuvimos algún paro en la rueda para poder llevar adelante este proceso, pero no deja de ser historia vieja, porque Magdalena está fuera del INAI. Nosotros lo que hicimos, una vez que renunció Magdalena, por supuesto, es ponernos en contacto con las nuevas autoridades, ponernos a disposición para ver si con esta nueva conducción podemos definitivamente firmar el convenio de relevamiento, que es indispensable para ordenar territorialmente las comunidades. Obviamente eso no incluye Mascardi, porque la situación de Mascardi no es una comunidad que haya pedido formalmente una tierra, es una comunidad, o es un grupo de gente, o lo que sea que fuera, que han usurpado un lugar y han quemado propiedades para avanzar en esta conquista territorial, ¿no? Entonces son cosas muy puntuales. Pero bueno, ahora yo también hablo hoy desde afuera del gobierno nacional, aunque creo que es parte partidaria. Bien. Sí, da la impresión ahí, como bien mencionabas vos, me parece que es un tema que ni siquiera está reconocido dentro de las propias comunidades. No, y no hay un reclamo, la Mascardi es muy particular, porque vos pensás que no hay un reclamo. Cualquier comunidad en la provincia de las 189 que existen, cada vez que van, o que tiene un reclamo territorial, hacen un reclamo, plantean cuáles son las hectáreas, dicen por qué tienen persistencia, o sea, hay algo serio de plantear, nosotros después lo trabajamos, obviamente, pero no tenemos conflicto con ninguna, porque generalmente todos tienen territorio reconocido y todos ocupan su territorio. Y si tienen un conflicto por ahí con un privado, bueno, judicialmente se arregla, nosotros también. O sea, son cosas que todo el tiempo estamos trabajando. Acá no hay reclamos, no hay comunidad reconocida, no sabes qué son, no sabes qué quieren, o sea, no sabes por qué. Y eso no implica, obviamente, quemar una propiedad para quedársela porque decimos que es territorio ancestral. Pero la justicia se apunta en esto, que si uno tiene un reclamo para hacer, hace el reclamo administrativo judicial, pero no hace justicia para una propiedad, es decir, bueno, tomo esto porque es mío y después veo si lo reclamo, que en este caso ni siquiera lo reclaman. Si vamos por ese camino, la sociedad obviamente que desaparece, además se desmadraría completamente, ¿no? De un día para el otro. Seguro, hay un cansancio, un hartazgo, me parece, de la sociedad en general con relación a este tipo de hechos. Clarísima la explicación. Sí, por parte de lo de Mascardi, para que la gente entienda, no solamente la usurpación de bosque, la quema de las propiedades y la posterior usurpación, después es cortar la ruta para que los turistas no pasen, robar a los turistas que están vacacionando por enfrente que hay en la playa, o sea, es amedrentamiento, es robo, o sea, hay un montón de hechos puntuales que cometen estas personas. Por eso también el tema escaló mucho, porque la gente se cansó de no poder ir a la playa que históricamente fue Mascardi, porque le roban, porque los deretan, porque corren la ruta, porque es realmente insoportable, ¿no? Pero bueno, tema resuelto hoy. Me parece que sí, que va camino a resolverse definitivamente. Por último, para no robarte demasiado tiempo, querríamos conocer cómo está la situación con el tema de las paritarias, con ATE, UPCN, la UNTER, qué se ha resuelto al respecto, si se está en un cuarto intermedio, cuál es la situación al respecto. Mira, mañana tenemos paritarias a las 10 de la mañana, estamos justo, recién estaba hablando con el ministro de Economía y el ministro de Educación, intercambiando figuritas, por decirlo de alguna manera. Mañana seguramente a la mañana vamos a seguir repasando. Vamos a hacer un ofrecimiento, ellos están pidiendo el adelantamiento de los puntos que ofrecimos en febrero, por adelantarlos de enero, lo estamos evaluando, no está muy fácil, porque en este país es muy difícil hacer previsiones, así que bueno, veremos mañana a las 10 de la mañana cómo termina la reunión, ¿no? Estamos evaluando hacer un mejoramiento, no sé si va a cumplir con las expectativas de los gremios, pero esperemos que puedan entenderlo y entender el contexto en el cual mejoramos la propuesta, que es una propuesta que es sumamente importante y consistente. Uno de los puntos a considerar eventualmente sería entonces el adelantamiento de la apertura de paritarias. En lugar de
febrero a enero, ¿es correcto eso? No, dentro del punto. Nuestra propuesta termina pagando una determinada cantidad de puntos en UNTE y otra determinada cantidad de puntos en la función pública, ¿no? En la función pública, con la TUPC tenemos 3 puntos de la propuesta que se pagan en febrero, en puntos tenemos 7 puntos de la propuesta que se pagan en febrero, y los verdes han pedido que esos puntos de febrero se adelanten a pagarse en enero. Bueno, no sé si vamos a poder cumplir con la totalidad de esa expectativa, pero por ahí algo podemos llegar a hacer, como para mejorar un poco, pero no mucho más, porque la verdad que hay mucha incertidumbre con lo que va a pasar en los próximos meses con esa sesión, y no nos podemos dar el lujo de meter la pata y hacer un ofrecimiento que de pronto vamos a pagar, ¿no? Así que bueno, veremos mañana cómo resolvemos eso en la mesa de la paritaria. Bien, Rodrigo Buteler, ministro de Gobierno, le agradecemos enormemente el hecho de que te hayas orillado unos minutos en la ruta para poder charlar con nosotros por aquí, por FMHDT en Fernández Oro. Muchísimas gracias. No hay problema. Saludos a toda la audiencia. Muy bien. Muy amable, muchas gracias. Bien, Majo, la verdad que un gustazo que nos hemos podido dar para poder hablar con el ministro de Gobierno y conocer entonces con detenimiento algunos puntos importantes, como fue esto de el encuentro de Menucos, el conflicto o los conflictos por la ley 26160 y los pueblos originarios, la paritaria nos ha dejado toda una definición al respecto del encuentro que mañana se va a llevar adelante. Así que ha sido una tarde complicada desde lo meteorológico, pero fructífera en algún punto de cara a lo político. También le hemos sacado una definición, el deseo abierto de parte del ministro de Gobierno de querer ser candidato por el espacio Juntos Somos Río Negro como intendente en la localidad de Cipolletti. Veremos la semana próxima cómo sigue todo esto. Ojalá que bien. Sí, que evidentemente las condiciones climáticas no sigan castigándonos, demasiado nos castiga la economía. Exactamente. Si te parece, Majo, la seguimos la semana próxima, a partir de las 7 de la tarde, aquí por Reporte Político. Bien, muchas gracias entonces, y será hasta el próximo miércoles al mediodía, así da un adelanto de lo que va a pasar. Correcto, a la tarde. Como siempre en tu programa al mediodía, anticipando los puntos que a partir de las 7 de la tarde vamos a desarrollar. Bien, chau, hasta la semana próxima.